Pues vaya tema, ¿eh? Yo le agradecemos mucho a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, que nos ayude a entender y a complementar esta información. Rosanetti, un olvido total pareciera ser de ese programa de actualización y de modernización de lo que es nuestro sistema de generador de energía. ¿Coincides en lo que señalaba nuestro analista, nuestro reportero Rosanetti? Sí, muchas gracias. Buenos días, Víctor, muy amable por la invitación, encantada de estar con ustedes. Definitivamente Gracias. sí estaba escuchando con mucha atención los comentarios de Gonzalo, todo un experto en el sector energético, y es una realidad que han ocurrido dos cosas que me parece son igual de graves. Por un lado, carecemos ya de información pública. La ausencia de información pública es un problema constante en nuestra realidad. Cada día nos falta un dato nuevo. El documento de planeación que mencionaba Gonzalo es fundamental, el PRODECEN, aun cuando la obligación está en ley, no aparece. Entonces es muy difícil para quienes nos dedicamos al análisis del sistema, pues tener la información necesaria como para poder entender hacia dónde vamos, por un lado. Y por el otro, es una realidad la falta de inversión, sin duda, en la transmisión. Y hay un tema que yo quisiera poner en la mesa rápidamente. En la nota anterior se hablaba, es cierto, las cifras públicas lo demuestran, que la división de transmisión de la CFE es una empresa ganadora, es decir, tiene utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las tarifas que tienen aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía les permiten recuperar todos sus costos y además ganar. Entonces, dentro de esos costos están consideradas una serie de inversiones que tenían que haber hecho y que no están haciendo. Entonces, los usuarios del servicio eléctrico, todos, industriales, comerciales, nosotros, los residenciales, estamos pagando unas tarifas eléctricas que nos cobran unas obras que no se han hecho. Entonces, pues aquí es labor del regulador energético, la Comisión Reguladora de Energía, revisar esas tarifas y en todo caso establecer algún tipo de obligación, digamos, vinculante para que el Estado lleve a cabo las inversiones. Ahora bien, yo entiendo que es complicado por diferentes razones y entonces viene el cuestionamiento del por qué se detuvieron las obras que también se mencionaron en la nota anterior, ¿no? Pero sí, definitivamente coincido, esa es la situación en la que nos encontramos. Hay regiones del país mucho más saturadas que otras en materia de transmisión, y la transmisión por la Constitución es un monopolio del Estado. Lo mismo aplica para distribución. Y en ese sentido, si el Estado no invierte, no veo cómo vamos a poder continuar creciendo, recuperarnos de esta crisis tan relevante como la que tenemos. Qué interesante lo que dices, Rosanetti. Me recuerda un poco la situación misma de Petróleos Mexicanos, ¿no? Que todo lo que entra de ganancia finalmente termina diluyéndose. ¿Por qué? Porque se va a otras partidas y se entrega a otras partes y no se fortalece la empresa ni la... Estaría ocurriendo algo similar pero con nuestro sector energético, pero la pregunta sería, Rosanetti, ¿por qué? ¿A qué le atribuyes tú que teniendo ingresos, teniendo ganancias, no se han implementado los programas de modernización que tanta necesidad o que tanta falta hacen? ¿Cuál sería la razón? ¿Falta de conocimiento, impericia, política mal ejecutada? ¿A qué se lo atribuyes, Rosanetti? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchó Rosanetti? ¿Me escuchas? Te escucho muy cortado, pero sí, escuché, vamos, tu pregunta es... Ajá, perdón. Adelante, o sea, la pregunta fundamental es, ¿por qué si teniendo ingresos y teniendo, digamos, los recursos, esta empresa no ha implementado esos programas de modernización? ¿Cuál sería la razón? Sí, con todo gusto. Hay, desde mi punto de vista, hay dos elementos. Por un lado, las empresas que generan dentro de la CFE, la división de generación que está dividida en varios grupos, pero hay una sección de una subsidiaria de generación, vamos a ponerlo así, son empresas que pierden. ¿Y por qué pierden? Porque sus costos de generación son muy, muy altos. Por lo tanto, hay una política interna dentro, digamos, del gobierno federal
que establece la obligación de las otras subsidiarias de la CFE, entre ellas la transmisión, de, lo voy a poner así, subsidiar a las empresas de generación a efectos de que el subsidio público, ese que entrega Hacienda a la CFE cada año para ayudarlo a que no suban las tarifas, digamos, sea lo más acotada posible. Entonces, en resumen, yo te diría esto. Resulta que la generación de CFE es tan cara que ni con todas las utilidades de las subsidiarias, de las otras subsidiarias, más el dinero público que aportamos, de todas maneras esas empresas de generación siguen perdiendo dinero. Y lo único que refleja eso es que las plantas son viejas, son ineficientes y son contaminantes. Entonces, dicho eso, que no pretendo ser más que descriptiva, esa es la realidad nacional de la Comisión Federal de Electricidad. Punto. Ahí estamos parados. ¿Qué hay que hacer entonces para evitar que los subsidios se sigan evaporando, digamos, a través de empresas que pierden dinero y que ese dinero sea mejor utilizado por el Estado, por un lado, para desarrollar la red de transmisión y de distribución y modernizarla, o bien por otro, pues para construir hospitales y escuelas, que de forma tal que Hacienda no tenga que estar poniendo dinero de todos los mexicanos para cargar estas empresas viejas. La idea que tiene, o el modelo de reforma, lo que ponía en la mesa es, a ver, CFE, ¿qué te parece si mejor le vamos a hacer así? La CFE, que nos lleva a la subsidiaria, que es la de suministro básico, que nos trae la electricidad a las casas, por ley tiene la obligación de comprar la energía más barata del mercado a través de subastas. ¿Qué iba a lograr eso? Incorporar energía barata, renovable, porque había incentivos particulares para que nos permitían que fuera renovable y de esa manera cumplir con nuestros compromisos que tenemos como país en materia de cuidar el medio ambiente. Y iba a permitir que las plantas viejas, de manera natural, como ocurre con cualquier otro activo de este tipo en el mundo, se fueran apagando. Eso tenía que ocurrir sin ningún tipo de prejuicio ideológico, simplemente porque las plantas son viejas, contaminan y son caras, ya acabaron su misión y se incorporaban nuevas plantas. En estas subastas la ley permitía que la CFE pudiera concursar. En alguna concursó y ganó con una propuesta de energía geotérmica. Entonces, el modelo no excluye a la CFE, pero está diseñado para que quien gane fundamentalmente seamos los mexicanos, al tener que comprometer menos subsidios, ir bajando las tarifas poco a poco, quitando los subsidios y fundamentalmente cuidando nuestra salud y la del medio ambiente. Rosanetti, acabas de mencionar un tema que es fundamental, que es el de la contaminación y protección del medio ambiente. Sabido es que con la llegada de Joseph Biden va a cambiar mucho la relación entre Estados Unidos y nosotros y que posiblemente haya una presión mayor porque entremos a reformas más enérgicas en materia de protección ambiental, porque así es la política, así anuncia Joseph Biden que será su estrategia, volver a la cuestión del Tratado de París y a estos acuerdos de no contaminación. ¿Cómo crees que influya esta relación de Joseph Biden, del nuevo gobierno de Estados Unidos con México? ¿A favor de este cambio que force a México a hacerlo o más bien ves un enfrentamiento entre gobiernos? Con mucho gusto. Es una realidad, ya está Estados Unidos de nuevo en el Acuerdo de París. Eso no es una expectativa, ya sucedió. ¿Qué significa esto? Que la administración, esta nueva administración en los Estados Unidos, tiene el compromiso, digamos, de a través de, lo voy a poner así, de todas sus cadenas productivas locales e integradas, y eso nos incluye porque somos parte del Tratado de Libre Comercio, tiene que comprometerse a disminuir las emisiones a la atmósfera que están calentando al planeta. Eso es una realidad, insisto, no es
una expectativa. Las plantas mexicanas que producen productos, valga la redundancia, que son exportados a los Estados Unidos para ser comercializados vía el tratado, ya tienen entonces ese compromiso, porque de lo contrario, digamos, para Estados Unidos implica aceptar productos, lo voy a poner súper simple, que contaminan, por un lado. Por el otro está el hecho de el compromiso que también el gobierno de Biden tiene con relación a la industria particular de los hidrocarburos. Ahí, si bien es cierto, es una realidad que no va a prohibir el fracking como en algún momento se llegó a manejar, es una realidad que la expectativa natural es que sea mucho más exigente con la regulación que lo obligue a esa industria a disminuir sus emisiones. Eso implica mayores costos, por supuesto, para esa industria, pero pues el beneficio para el planeta está clarísimo. Eso también nos liga fundamentalmente con los Estados Unidos, porque tenemos una política energética que está descansando totalmente en el lado de hidrocarburos en la empresa del Estado, una empresa del Estado que no solamente no podría cumplir hoy esos compromisos de disminución de emisiones, toda vez que en esta administración ha aumentado sus emisiones de metano a la naturaleza ante esta presión que tiene de producir más sin tener, digamos, la regulación o los compromisos de disminuir emisiones. Eso es un conflicto real que a mí me gustaría mucho dejar esto en la mesa. El hecho de que los Estados Unidos, nuestro principal cliente comercial, hayan retomado el camino, lo único que indica es que ahí está el compromiso global con el futuro de nuestros hijos. La idea de es un país extranjero el que va a venir a obligar, me parece que eso puede ser tomado de una manera bastante perversa por un discurso político. Lo que hay que entender desde mi punto de vista es que este es un compromiso global con el futuro del planeta Tierra. Lo que significa es que todos tenemos que hacer algo para que nuestros hijos tengan un futuro brillante y que podamos cumplir con nuestra obligación. Afortunadamente hay mecanismos legales que pueden impulsar a cualquier país, no solo a México, que digamos pretenda arrastrar los pies en este sentido. Entonces sí, por supuesto que al cambiar la administración, el compromiso con el cambio climático se retoma y no hay forma de pensar que el socio comercial pues pudiera quedar excluido de este tipo de presión, que insisto, yo prefiero verlo como un tema de obligación de todos los seres humanos, todos los gobiernos, más que un tema de presión de un gobierno ajeno al nuestro. Claro, sin desperdicio lo que nos dices, Rosanetti, muy interesante. Muchísimas gracias por estas reflexiones, Rosanetti Barrios. Gracias a usted por la invitación, encantada. Buenos días. Muy buenos días, gracias Rosanetti Barrios con nosotros. Vamos a una pausa cuando son las 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos de vuelta.